Bueno, me voy a acercar bien a la computadora a ver si me escuchan. ¿Se escucha más o menos? Necesito saber si me escuchan. Sí, profe, se escucha. Bueno, está mi sensual voz ahora mismo. Si mejora. Ahora hasta dónde podemos llevar. Les voy a estar informando algunos de en el grupo más tarde. Voy a escribir. No, voy a tratar de no hablar tanto, ¿ok? A lo mejor mejora. Habíamos quedado la clase anterior, nos había quedado esta colita de la clase, ya, entrenamiento de fuerza en niños. Acá habíamos quedado, ¿sí? Entonces vamos a continuar con eso. Espero que ustedes hayan investigado algo, que hayan leído, para que puedan también dar su opinión referente a este punto. Hoy les va a tocar participar un poquito más, así me ayudan también. No, media hora es lo que vamos a durar en la clase. Entonces, hay mucho viento y hay mucha inestabilidad del Wi-Fi. Hello, sí, ¿para cuál va el bueno, mozo? Tu micrófono, que te escuchamos todos. Ahí está. Ya Rosy dice. Bueno, hay muchas referencias, no voy a poder explayarme como quiero, pero vamos a ver. Hay muchos tabúes referentes al entrenamiento en niños. Entonces, hoy por hoy, hay muchos entrenadores, inclusive que tienen estudios realizados, ya libros publicados, justamente referente a esto y con orientaciones específicas para poder romper un poco sobre el tabú de cómo trabajar la fuerza en niños. Eh, Importante, por supuesto, la formación desde la educación física, desde la edad inicial, ¿sí? Desde la estimulación temprana, ya que recordemos que la fuerza es nuestra capacidad madre en todos, o sea, en base a todos los otros. Entonces, es como la mamá guazú de todas las otras capacidades. Entonces, como pueden ver, al igual que otros tipos de trabajo, el entrenamiento de fuerza en niños también tiene efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular, la composición corporal, la densidad mineral ósea, el perfil lipídico y la salud mental por sobre todo. Estamos en una época donde los niños se encierran mucho en el mundo cibernético, donde a los niños les cuesta soltarse, donde la educación física que se imparten en las escuelas públicas por sobre todo, no es lo necesario ni les da la base necesaria para que estos niños desarrollen otras habilidades y capacidades. O sea que hay un desaprovechamiento prácticamente de la educación física. Por eso les decía, partimos desde ahí, hablando en nuestro país. Hay países que tienen un buen perfil, un buen programa para lo que es desarrollar educación física. Mínimamente se debería desarrollar 2 a 3 veces por semana. Porque como pueden ver, hay muchos beneficios justamente sobre la salud mental y no solamente la parte física de los niños y niñas. Por todos estos aspectos está siendo utilizado en el tratamiento de enfermedades como el sobrepeso, que es algo que está hoy por hoy a flote en la mayoría de nuestros niños. Son muy poquitos los que tienen problemas de desnutrición, al contrario, estamos engordando niños y digo estamos porque facilitamos mucho, porque no tenemos tiempo, porque es más fácil darle un teléfono, prenderle la tele y ponerle la comida al lado que salir a jugar o salir a hacer actividad física o simplemente quedar encerrado.
Entonces, hay muchos motivos, ¿verdad? Pero por sobre todo ahora está muy a flote lo que es el sobrepeso y la obesidad infantil, donde se consigue mayor motivación de los sujetos menores y riesgos de lesión que con otro tipo de actividad. Esto refiriéndonos a lo que es la fuerza, un entrenamiento planificado de fuerza acorde a la edad de los niños, ¿sí? Algunas de las cosas más comunes que solemos escuchar o los tabúes más comunes es que si se trabaja fuerza puede frenar el crecimiento, baja la concentración de las hormonas anabólicas, de las hormonas de crecimiento. No es aconsejable para niños obesos con sobrepeso, se solía decir, porque supuestamente se iba a sobrecargar y se pierde flexibilidad. Es cierto que la fuerza para justo pasa un camión. Es cierto que la fuerza de cierta forma también contrarresta la flexibilidad, ¿sí? Pero siempre cuando esté bien planificado, bien programado, teniendo en cuenta eh, todo lo referente a la edad que estamos trabajando, evidentemente eh, eh, todo se compensa y se complementa. Entonces, según García Manso, nos dice que el entrenamiento de fuerza en niños y jóvenes debe ir encaminado a lograr un desarrollo muscular armónico, conseguir una buena postura corporal, que es lo que queremos realmente en nuestros niños, así como una adecuada adaptación muscular que nos permita eliminar riesgos de lesiones y crear bases que permitan en un futuro acceder al alto rendimiento deportivo. Estamos hablando si vemos alguna capacidad, alguna habilidad para algún deporte específico. Eso gusta mucho en lo que es captación de talentos, justamente. Entonces, el señor García Manso, entonces, justamente enfoca esto pensando en el alto rendimiento, ¿sí? Algunos riesgos en el entrenamiento de fuerza en niños. Hay riesgo de lesiones en este tipo de trabajo, por supuesto. Son los mismos para los niños que para los adultos, se sabe eso, ¿verdad? El mayor riesgo para estas edades parece ser las lesiones por sobrecarga, así como nos pasa a nosotros y a los grandes. Pasa con los niños también. Si hay una sobrecarga, evidentemente va a haber eh, lesión a mediano o largo plazo también. Entonces son lesiones por sobrecarga en tejidos blandos de músculos, tendones, ligamentos. Fácilmente se pueden evitar siguiendo recomendaciones e indicaciones adecuadas. Eso es respetando justamente las posibilidades del niño o la niña y por supuesto respetando también sus características, las características de esa edad físicas y psicológicas también. Ni suficiente dominio de la técnica, tanto para nosotros como para los niños. O sea, la técnica es súper importante en el momento de la ejecución, para pulir esos movimientos, justamente para evitar llegar a esta sobrecarga. Este insuficiente dominio de la técnica de ejecución y de los patrones de movimiento, la falta de adaptación o de maduración de otras cualidades, el escaso calentamiento, o sea, si no hay un buen calentamiento, pasa igual que con nosotros. Los niños, acuérdense que tienen una ansiedad, una predisposición a una energía muy diferente a nosotros. Ya nosotros cargamos con los problemas del día a día y para los niños todo es en forma de juego. Entonces, evidentemente, tratar de hacer todo este proceso que nosotros hacemos también desde la movilidad articular, todo es respetar tanto el calentamiento como el estiramiento, la elevación de pulso, todo lo que venimos viendo. ¿Verdad? Trabaja de la misma forma, pero siempre aplicando un método de juego con ellos, ¿sí? Entonces dice la falta de adaptación o de maduración de otras cualidades, el escaso calentamiento general y el específico antes de la actividad, la utilización de los equipos que no sean adaptados ni adecuados para ellos. ¿Sí? Porque las máquinas que están en el gimnasio, por ejemplo, no tienen todos la forma de modificar para acortar el rango de movimiento o están diseñados ya para personas adultas, jóvenes y adultos, no están diseñados para niños.
Entonces son algunos de los motivos propuestos generalmente para aumentar los riesgos de lesión. O sea, sobre todo esto, sabemos que las lesiones están ahí a la vuelta de un pullere, ¿sí? Un mal movimiento ejecutado, un mal movimiento no corregido en el momento que tiene que ser. Entonces ahí sí puede haber una lesión que puede ser en el momento o puede extenderse un poquito más y puede ser a mediano o largo plazo. No se sabe en qué medida el entrenamiento de fuerza en niños puede estimular la presencia de mayores niveles de hormonas anabólicas. Por tanto, las ganancias de fuerza observadas y medidas en niños que realizan trabajo específico de esta cualidad tienen que ser debidas a mecanismos nerviosos. Eso lo habíamos visto en la clase anterior y acá tiene mucho que ver el tema del mecanismo neural, ¿sí? Así, un mayor reclutamiento de unidades motoras tiene que ver con esto y una mejor sincronización de las mismas. Estamos hablando de las unidades motoras, de las fibras, de las miofibrillas, de las mismas parecen ser los responsables de las mejoras observadas. O sea, según la capacidad también de captación de ese niño y la capacidad de esa interferencia neural que tiene, justamente ahí existe entonces una relación directa con esto que está diciendo que existe un mayor reclutamiento de unidades motoras, mismo que nos pasa a nosotros, pero acuérdense que la concentración de los niños es una concentración más corta, ¿sí? Y es una concentración, tiene la característica de que pierden, según la edad, pierden muy rápido el interés o la concentración. Entonces, ahí está la diferencia con nosotros. Nosotros estamos concentrados en nuestro problema y ellos están concentrados en el juego que sigue. Por último, una mejora en la coordinación de las contracciones de los diferentes músculos que intervienen en cada movimiento también podría ser responsable de parte de estas mejoras, según el señor Osmond y sus colaboradores. ¿Por qué se debería de trabajar la fuerza en niños y niñas? Tengo que dar repausa porque no me da. Mejora la estabilidad articular, hay un dominio rápido y seguro del propio peso corporal, mejora las capacidades motrices, especialmente la rapidez, la movilidad y la coordinación. Y por supuesto reduce el porcentaje de grasa y mejora la composición corporal y también la postural. ¿Cómo se puede trabajar la fuerza en los niños? Empezar cada sesión con un calentamiento dinámico de 10 minutos. Empezar con cargas ligeras, enfocar el entrenamiento a la mejora de la técnica en los ejercicios, los movimientos. La progresión es de 1 a 3 series de entre 6 a 15 repeticiones. De ejercicios variados de tren superior e inferior. Acá se trabaja combinado, chicos. Ellos necesitan todo, no es así focalizado directamente. Para el desarrollo de la fuerza muscular, programas de entre 8 a 20 semanas de entrenamiento de fuerza. En niños presenta un aumento de hasta un 30% de la fuerza. Estas ganancias son iguales o mayores en preadolescentes que en adolescentes y se diferencian según el sexo, al menos en los preadolescentes. Tiene que ver mucho el tema hormonal en las niñas o preadolescentes y en los niños o preadolescentes varones también. ¿Cómo se puede diseñar un programa de entrenamiento para la fuerza en niños? A la hora de hablar de un tipo de entrenamiento más adecuado, según Ramón de la Cava, es el entrenamiento de autocargas. Otro método que utilizan, pero específicamente, parte del método de juego, específicamente se utiliza este método en niños. Los aparatos cardiovasculares, el trabajo con gomas, balones medicinales de diferentes pesos y máquinas adaptadas para su edad parecen ser lo más indicado. Una vez que el joven, el niño, niña, preadolescente asimile la técnica correctamente en ejercicios con pesas,
se puede comenzar con intensidades que no excedan del 40 al 50% de su capacidad basado sobre el 1RM e ir progresando en pequeños porcentajes, porque ellos también, cuando ya están metidos en algún deporte específico o tienen ya la práctica deportiva desde pequeños o fueron practicando diferentes deportes, ya tienen desarrollado ciertas habilidades y cierta fuerza, pues sobre todo en ellos también se aplica de una forma el método para conseguir el 1RM, ¿está? Sería adecuado trabajar siempre todos los grandes grupos musculares antes de hacerlo con los músculos más pequeños. Por lo tanto, debe primar el trabajo global, ¿sí? Entonces, frente al analítico, tiene que ser completo. Tenemos que abarcar zonas, siempre músculos más grandes primero, pero en un entrenamiento combinado siempre. En cuanto a la intensidad, podemos comenzar con trabajos de 10 a 15 repeticiones máximas. Esto ya va referente a los preadolescentes, chicos. ¿Sí? El anterior, hasta el anterior, eran niños. Fíjense que hay una diferencia de cantidad en repeticiones y también van a encontrar en series. Por supuesto, el peso ahora. Cuanto a la intensidad, entonces podemos comenzar con trabajo de 10 a 15 repeticiones máximas, con pesos ligeros para ir aumentando progresivamente hasta 8 a 10 repeticiones máximas. ¿Por qué bajan las repeticiones? Porque por supuesto, progresivamente van a ir aumentando los pesos. Es importante que el ritmo de ejecución sea muy controlado, nunca aumentar la carga hasta estar seguro de que el niño o la niña o el preadolescente se sienta seguro en la ejecución de la técnica, el movimiento en el ejercicio. Los ejercicios más globales, ¿cuáles son los ejercicios más globales? Aquellos que abarcan grandes grupos musculares o que sean, que no sean monoarticulares, que sean poliarticulares. Exactamente, pone de ejemplo la sentadilla. Requieren de mayor tiempo de aprendizaje. Saben lo complicado que es enseñar y pulir lo que es la sentadilla, ¿verdad? El tiempo de descanso puede ser aconsejable de 1 minuto mínimo entre series y ejercicios, descansando además un día entre sesiones, siendo 2 o 3 sesiones lo que se van a hacer según, en la frecuencia semanal ideal para el entrenamiento. Entonces, hasta acá era lo referente. Tienen la orientación de cómo se puede trabajar. Tienen exactamente cuáles son, qué cantidad de repeticiones, qué cantidad, si son niños, acuérdense, niños o niñas, hay que también tomar en cuenta las características de la edad y por supuesto la adecuación, si les toca en algún momento, ahora que hay colonia de vacaciones de mayo, veo que mucha gente le está llevando a los chicos al gimnasio. Lo que nosotros hicimos en el gimnasio es habilitar clases de entrenamiento funcional para niños, ¿sí? Acuérdense que el entrenamiento funcional es la base para pulir y para enseñar las diferentes posturas y, por supuesto, manejar el peso del cuerpo también. Y se pueden utilizar tanto pesitas como gomas, o sea, se pueden utilizar un montón de implementos alternativos. Y, por supuesto, crear un hábito en los niños en la práctica e ir puliendo, por supuesto, ir haciendo correcciones posturales y demás. ¿Por qué trabajamos? Los niños quieren trabajar con las pesas también, quieren hacer extensión, quieren hacer camilla, quieren hacer la sentadilla. Lo que hacemos es nosotros readaptar las cosas que tenemos alrededor, pero por supuesto no permitimos que los niños se pongan a hacer la prensa, por ejemplo, que solamente está confeccionado para personas adultas. Los preadolescentes pueden llegar a trabajar, pero siempre con la fiscalización del entrenador, ¿verdad? Entonces, si se encuentran con esta fase o esta etapa o les toca trabajar con niños, entonces tomen de referencia estos puntos, no tengan miedo de trabajar la fuerza, pero sí respeten las características de la edad y el sexo, que tanto las niñas como los varones, o sea, no se puede trabajar de la misma forma, ¿sí? Entonces hay que respetar tanto lo que es la parte física como psicológica también, ¿sí? Esa maduración que tienen los niños y esas características que tienen.
Quiero escuchar algún comentario, alguna sugerencia acá, por favor, en lo que yo hago un cambio de, de diapositiva y pasamos a lo que tengo que hablarles hoy, que es otro mejunje que no sé cómo me va a salir. Así que hablen, chicos. Quiero escuchar si alguna vez trabajaron con niños, si les parece complicado, si les parece que todavía es complicado trabajar fuerza con ellos, si no están a favor de trabajar fuerza con ellos. O sea, quiero que me expliquen el por qué. ¿Por qué sí o por qué no? Si leyeron algo, hablen, exprésense y me ayudan de paso. Buen día, profe, ¿qué tal? Ahí leí por nomás ya. Ya estamos. En cuanto a la fuerza en niños, yo sí estoy de acuerdo. Para mí, así como ya te estuve explicando, es como un ingrediente más para el crecimiento, es como la, em, ¿cómo se dice? Un condimento más para el crecimiento íntegro de la persona. Em, Y eso, yo estoy de acuerdo con trabajar fuerza. De hecho, que hay que tener en cuenta que se trabaja fuerza, no buscar hipertrofia o un volumen, no forzar. Tiene su proceso. De hecho, en ese aspecto lo que es un poco complicado, muy complejo, hay que ser cautelosos porque así como bien se dijo el... em, el riesgo a lesiones es igual, de par a par, tanto para los adultos como para los niños. Y hay que ser más cuidadoso en ese aspecto con los niños, porque ellos se van forjando y si ocurre una desgracia, digámosle, en cuanto a su entrenamiento, se le puede marcar ya, o sea, puede dejarle una huella tipo de por vida. Sí, Un desbalance crucial sería. sí, Y eso, y en cuanto a los tabúes que dice, es todo lo contrario, no sé quién inventó esos tabúes, porque todo lo contrario, lo que dice el tabú es, o sea, a mi entender, claro, el entrenamiento de fuerza en niños. claro, eso ya es también desde tu punto de vista como profesional en tu otra carrera, ¿verdad? O en tu otra profesión, vos estás visualizando de ese ámbito porque ya manejaste todo eso. Pero sí mucha gente o uno cuando le propone a los padres que lleven a los niños a que trabajen de esta forma o vamos a trabajar, si uno le dice específicamente, vamos a formar grupos para trabajar en vez de en una colonia de vacación, vamos a trabajar fuerza. Los padres mismos se asustan porque dicen, no, o sea, tipo, le van a cargar, o sea, fuerza siempre creen que es cargar peso. Entonces, Así mismo. de por eh, ahí, entonces sí es bueno visualizar un poco también y, claro, eh, saber con qué terminología también y explicarle a los padres, ¿verdad? Principalmente cuál es o cómo serían los métodos de trabajo con estos chicos, que siempre va a ser respetando, por supuesto, esa capacidad que ellos tienen, esas habilidades que ellos tienen y sus características físicas y psicológicas. Entonces, Así mismo. y Y en cuanto a técnica, por ejemplo, tanto para adultos como para niños, o sea, si nos vamos a iniciar en un entrenamiento específico, técnica, o sea, mi sugerencia es técnica practicar libre de peso extra, digámosle. sí, El gesto el- técnico se tiene que dominar primero con la expresión corporal sin carga extra. así. Una vez que se domine eso, se van poniendo resistencias. Yo estoy más, o sea, soy más partidario de las bandas elásticas de diferentes resistencias eh, para niños, ¿no? Para Súper niños, más con bandas. espectacular.
¿Alguien Y más? ese es mi aporte. ¿Alguien Súper más? bien. Gracias, Sergio. A ver, chicos, ¿alguien más? Las señoritas, ¿qué opinan? Claro, Sergio nos da su punto de vista porque ya acuérdense que él trabaja con otra, él ya tiene otra carrera y por supuesto, basado siempre en lo que es postural, en lo que es el desarrollo muscular, futuras lesiones y demás, o sea, él visualiza ya prácticamente de esa forma. Entonces, fíjense cómo complementa igual su carrera, su profesión, con estos detalles, ¿verdad? Y cómo ya él visualiza de otra forma, ¿verdad? No con este clásico de que no, fuerza de niños no, porque en muchos lugares se van a dar cuenta de que rechazan, inclusive en los gimnasios, en la mayoría de los gimnasios no se permite luego el ingreso de menores de 14 o 15 años. ¿Tá? Y esos menores que ingresan es con el consentimiento y la firma, la autorización de los padres. Entonces, es todo un tema. A ver, las niñas, las chicas, quiero escuchar. Nada, aquí le invité, güey. Están calladas, opinen, chicas. Si trabajarían, si se animan, si entienden cómo tendrían que planificar, qué otras alternativas tendrían, cómo van a, cómo, esos son clientes potenciales. Yo siempre digo, los niños y los adultos mayores siguen siendo clientes potenciales, chicos. Y en ambos casos se trabaja la fuerza, ¿sí? Y es muy diferenciada lo que es en edad regular. Buen día, profe. Ya, ¿cómo estás, Nilda? ¿Todo bien y vos? Ya te escucho mal. Ya estamos. Quería nomás comentar algo también. Voy a entrar un poquitito en el campo de Sergio ahora. Discúlpame, Sergio, Ya, pero mi hijo tuvo una lesión en la rodilla ahora, un desprendimiento del cartílago de la rodilla, creo que es. A los 10 años aproximadamente, jugando fútbol. Y yo le llevé a Ciudad del Este, ¿verdad? A los centros de fisioterapia. Y todo era solamente pasarle ejercito y el aparato ese, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama el aparato. Y estábamos así 3 meses, no había avance. Después yo le llevé a FOS y automáticamente el médico ya me indicó un centro de fisioterapia y le llevé, ¿verdad? Y yo me pegué el susto de mi vida porque le empezaron a mandar a hacer ejercicio a mi hijo, ¿verdad? Le mandaron a hacer tensión de rodilla, equilibrio, un montón de actividad física, 1 hora de actividad física, ¿verdad? Y yo me quedé súper asustada pensando que eso le podía dañar a mi hijo porque es criatura, ¿verdad? Pero en ese entonces yo no entendía justamente estas cuestiones que Sergio está explicando, ahora que estaba explicando, de la importancia que es. Y mi hijo, después de un diagnóstico de ir para cirugía, que era urgente supuestamente, después de 3 meses de hacer todo este trabajo, él recuperó otra vez su movilidad y pudo caminar y hoy en día él hace un montón de actividad física y está súper bien, ¿verdad? Claro que con mucho cuidado siempre estamos cuidando su rodilla, ¿verdad? Pero digo nomás la importancia que había sido el trabajo de fuerza, el trabajo de fortalecimiento para justamente recuperar o evitar las lesiones, cosa que allá por lo menos no sé. ¿Verdad? Voy a mentir si es que digo en tal parte sí le mandan a hacer actividad física, pero la mayoría de los centros de fisioterapia están más enfocados en hacer solamente los trabajos estáticos, voy a decir, ¿verdad? Su tratamiento estático. Más ya cuando te vas por el seguro, como se le dice, ¿verdad? Seguro de salud. Entonces, es un poquito así mi experiencia con mi hijo. Y ahí comencé a entender, ¿verdad? De que había sido, es muy importante, sí, el fortalecimiento muscular en los niños. siempre digo que la educación física en nuestro programa está denigrado, ¿sí? Porque a mí me toca, o sea, yo trabajé como profe de educación física también y trabajé con dos programas, o sea, dos tipos de escuelas, porque a mí me gusta mucho lo que es la edad de escolar y la edad inicial para los deportes también. Me gustan los deportes de iniciación y tuve la oportunidad de trabajar
como profe de educación física, también como entrenadora en ciertos deportes en edad de iniciación, ¿sí? Y yo lo que me doy cuenta es que nuestros niños llegan a una edad, o sea, llegan 10 o 11 años y nuestros niños son torpes. No estoy hablando de la población en general. Evidentemente, en los colegios privados, por supuesto, es un poquito más. No es que hay mayor cantidad de horarios para educación física, no. En el programa se rige que es una vez por semana, pero en los colegios privados te dan la oportunidad de que ese niño o esa niña tenga o pueda escoger otro deporte, otra actividad que le ayude fuera de lo que es educación física. Pero para mí la base de formación de nuestros niños es lo que es para que ellos agarren ese saborcito de querer hacer actividad física, querer practicar algo, querer meterse en algún deporte, está en la educación física. Y por supuesto depende muchísimo de las facilidades que le dé el profesor también. Pero acá pasa otra cosa, el profesor también, por supuesto, ustedes van a ver el clásico profesor de educación física, lastimosamente, es lo común que vamos a ver. Lleva su tereré, su teléfono, su silbato, le tira una pelota a las nenas, una pelota a los niños y se acabó ahí. Esa es educación física en escuela pública. Entonces, son cosas que desde nuestro programa de educación hay que visualizar un poco y siempre dejan de lado la educación física y lo importante que es, porque es lo que nosotros arrastramos desde chicos para la formación ya de grandes. O sea, se van a dar cuenta que llegando a los 13, de entre 10 a 13 años, ya pulir ciertas manías, ciertos malos gestos que se agarraron los niños, que el profe no corrigió en su momento, es súper difícil y los niños se vuelven torpes y a veces por esa torpeza y por esa vergüenza hacer esa torpeza o que no les salga algo, ¿sí? Entonces, no es culpa de ellos, sino porque hubo una mala base de enseñanza como tal, ¿sí? Entonces, prácticamente desisten de querer meterse a jugar, de querer exponerse frente a los demás, porque acuérdense que son etapas y en la preadolescencia, por ejemplo, importa muchísimo lo que pasa alrededor y la opinión de los otros y encajar en un grupo, todo lo demás. Entonces, partiendo de ese punto. Entonces, por supuesto, saber enfocar el trabajo y no tener miedo a trabajar, orientarse, ustedes también, por supuesto, prepararse y informarse. Hay libros y libros que hablan sobre las diferentes capacidades y cómo trabajar esas capacidades en los niños, por ejemplo. Entonces ya son estudios realizados sobre una población de determinados lugares con determinadas características. Entonces, sin miedo, para justamente evitar esa torpeza de grande o también crear ese hábito, ese estilo de vida que hoy por hoy ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Que la mayoría de nuestros niños están en sobrepeso, son torpes, no les gusta la actividad física y lastimosamente es una lucha, ¿verdad? Con la que hay que saber lidiar. Y ustedes, no sé cuántos de ustedes tienen hijos, ¿verdad? Pero es para que tomen en cuenta y desde ya hagan la práctica desde la casa. Así mismo es, profe, tal cual. Y excelente la acotación de la compañera Nilda. Y te quiero decir, Nilda, que ya los exhibiste. No te digo ya nos exhibiste, sino ya los exhibiste, porque lastimosamente la mayoría son aparatólogos, fanáticos de la aparatología, no porque eh, si no haces con ese, no hace nada, no te hace efecto. Y es cierto, en los centros de rehabilitación, así privados, públicos, todo es aparato. Porque yo tengo también pacientes que recorrieron montones de centros y mientras yo le empiezo a trabajar, pero a mí no me hicieron eso, pero allá solo me ponía algo que tipo electricidad y se iba, me dejaba y después, o voy a pa, año y más. Y así se trabaja. Y misma cosa del tema de educación física en las escuelas, así tal cual como dice la profe. De las equipo de tereré, pelotas a bopupito a bejuá.
Así es. Así mismo es, no. Y la fisioterapia en sí es funcionalidad, movimiento. Reposo absoluto no existe. Reposo absoluto es la muerte. Hay que enseñarle al cuerpo, no así como se está hablando de la conciencia en cuanto a lo neural, el sistema nervioso central, que es nuestro cablerío, nuestra computadora central. Así mismo. Hay que ser consciente, estar ahí durante el ejercicio, estar ahí. No pensar de las torres, no, De, no, renegantes, no estás presente ahí, o sea, no sos consciente. Haces porque haces, así y mismo. no es así, no es así. Y así como la educación física, fisioterapia, van de la mano, digámosle, porque es funcionalidad, es enseñar, y eso es lo que, o sea, el caso de que ella comentó, el tema del gel y ese ultrasonido, le aplicó ultrasonido, esos son mínimos, son sus efectos, más bien placebo, eh, casi todos los aparatos. Tiene su efecto, pero mínimo, mínimo. Yo no soy luego fanático de la aparatología. Tenía a Vendepar. Más bien yo trabajo terapia manual ortopédica, más me enfoco en eso. Súper bien. Entonces, Nilda, viviste por experiencia propia. Y así es, chicos, como pueden ver cómo se complementa una cosa y siempre le digo, una profesión con otra. Y por supuesto, siempre es bueno tener ese contacto y también saber, zapatero a su zapato, como se dice, ¿sí? Destinar donde tiene que ser y no hacernos también lo sabe todo. Si tenemos, aprovechen, quédense con los contactos que tienen también. Hoy por hoy es una profesión también lo que es fisioterapia y kinesiología están muy en auge, ¿verdad? Pero acuérdense que tenemos los fanáticos que son de los aparatos, que hacen los cursitos también, y acuérdense que tenemos que otros que son profesionales y capacitados para y completos, ¿verdad? O sea, con justamente haciendo también este curso, ustedes se dan cuenta de que van a complementar, en el caso de Sergio, muchísimas de estas cosas que nosotros estamos viendo, casi la mayoría ya él maneja. Entonces, lo que está haciendo es complementar simplemente. Entonces, para poder hablar con autoridad la próxima que tenga que indicar alguna terapia o algo. Eh, y por supuesto, chicos, guarden sus contactos y deriven pacientes también, por supuesto. Es algo muy necesario también. ¿Qué dicen los chicos? A ver, Dios mío, ustedes más que nada están dentro de la carne. Chicos, referente a eso, después les voy a escribir en el grupo igual. Bueno, gracias chicos por la acotación. Entonces, vamos a pasar a una parte que es un poco tediosa, pero ya pensando en lo que va a ser su trabajo final, críticamente, vamos a hablar de planificación. Vamos a hablar sobre la estructura general, sobre algunos formatos que se pueden aplicar en los entrenamientos, para los entrenamientos dentro del gimnasio, algunas estructuras. Entonces, vamos a meternos un poquito, cambiamos de página. Seguramente este tipo de entrenamiento, lo que es la hipertrofia, que regularmente buscamos nosotros o nuestros clientes, nuestros alumnos, sea en la actualidad de los más demandados o los más demandantes, justamente lo que más la gente desea, ¿verdad? Debido al auge que existe en las temáticas relacionadas con la composición corporal y la imagen. En las salas de musculación de todo el mundo, el mayor porcentaje de sujetos o personas entrenan sin un orden establecido. La mayoría de las veces sin control de cargas ni ajustes de variables en su programación de entrenamiento. Otras veces también van adoptando recetas de deportistas o profesionales, ¿sí? Que para nada se adecuan a su entorno sociolaboral. Vamos,
Está el que compite, está el que vive en el mundo del entrenamiento, que es entrenador, que vive en el gimnasio, que tiene su dieta, que compite, y viene una persona, le pide su dieta, le pide su entrenamiento, pero esa persona, o sea, ¿con qué finalidad? ¿Entienden? No es lo mismo un profesional como tal, que tiene sus horas de sueño, que trabaja en ese ambiente como tal, que compite, que una persona común y corriente que pasa exactamente 8 horas frente a una computadora, por ejemplo, en la misma posición, que no se alimenta bien, que trata de copiar dietas y que por supuesto no tiene las horas de descanso también necesarias. Entonces, no va o no se adecua con el entorno sociolaboral, no todos estamos en las mismas condiciones, eso siempre hay que llevar en cuenta. Por supuesto, no poseen el tiempo ni el sustento económico también que conlleva mantener un determinado entrenamiento. Ustedes saben que para un buen entrenamiento, para un buen resultado, el acompañamiento es completo, o sea, es alimentación, descanso y por supuesto la programación del entrenamiento. Ahora, todo eso tiene un costo, no es que sea tan barato si lo vamos a orientar bien, ¿sí? Entonces todo esto conlleva mantener un determinado entrenamiento, el sustento económico también del que disponga uno, ¿verdad? Puesto que la mayoría de las veces va acompañado de un régimen alimenticio, suplementación, todo esto tiene un alto costo, un alto costo. Entonces, para hablar de lo que es la programación del entrenamiento, la planificación o la programación del entrenamiento, tenemos que hablar un poco de lo que es la dinámica. Estoy hablando en el estado del entrenamiento. La dinámica de la adaptación es muy rápida en los principiantes, aminorándose a medida que pasan los años de entrenamiento. Si al principio se va a ver que asimilan muy bien, que tienen esos cambios, pero después, por supuesto, justamente para adentrarnos en lo que es la programación o la readaptación o la reorientación del entrenamiento, tenemos que hablar de esta dinámica de adaptación. Entonces, se dice que la primera fase es muy bueno lo que reflejamos con el entrenamiento, cualquier tipo de entrenamiento, ¿sí? Con el paso del tiempo, las adaptaciones que se producen son prácticamente imperceptibles, o sea, son mínimas. ¿Esto por qué? Porque acuérdense que el cuerpo llega a un periodo de adaptación y estancamiento. Por esta razón, para provocar nuevos procesos de adaptación es necesario realizar modificaciones desde la estructura del entrenamiento. ¿Y qué es la estructura del entrenamiento? Los sistemas, el volumen, la intensidad, la programación o la planificación, ¿sí? Las cargas, etcétera, etcétera. De esto ya habíamos hablado, ya les había mostrado cuál era la capacidad de rendimiento, según Grosser, durante el día, que el horario idóneo para poder entrenar donde el cuerpo asimila mejor. Esto estamos hablando en base a deportistas, chicos. La gente que tiene un deporte específico, practica un deporte específico. Decía que de mañana era de 8 a 10 a.m. y de tarde era de 2 a 6 p.m. Recordar también siempre que para seleccionar los ejercicios y las cargas en el entrenamiento se debe tener en cuenta los ejercicios que van a aplicar y aplicar las cargas en los ejercicios en dependencia de las características de los esfuerzos que vayan a realizar y los gastos de energía, el descanso que tuvieron o el deporte o también, por supuesto, el objetivo. Esto ya les había puesto la clase anterior para que lo verificaran también. Esto es para hacer solamente para no escribir todo, entonces se usan estas siglas. Porque la planificación, la programación y la periodización son términos que van a escuchar, que ya habrán ustedes manejado, ya habrán escuchado en algún momento. Las bases fisiológicas para proponer una organización de trabajo del estrés que proporcionamos a nuestro organismo, que con ello consigamos las adaptaciones oportunas, se centran en la ley de Schultz, que se acuerdan que la ley de Schultz habla sobre la supercompensación o era la supercompensación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A finales del siglo XIX, donde se concluye como necesario la existencia de un umbral mínimo de excitación para que se produzca el estímulo suficiente que nos conduzca a las adaptaciones que perseguimos. Es decir, debemos ir aumentando la intensidad del esfuerzo para que se produzcan nuevas adaptaciones. Esto derivaría posteriormente en el denominado por los especialistas principio de la sobrecarga.
o el principio de la carga progresiva. ¿Cuáles eran los componentes de la carga? Recordar que hay dirección del entrenamiento, volumen, intensidad y descanso. Son 4 columnas. En dirección del entrenamiento, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? Lo técnico-táctico y los sistemas energéticos que entran en juego, ¿sí? En el volumen se toma en cuenta el volumen, el trabajo, perdón, físico. En la intensidad es la repercusión en el organismo del volumen del trabajo. Y los descansos son los tipos de descanso que podemos tener de acuerdo basándonos en los sistemas energéticos. Entonces, recordar, eso ya ustedes lo manejan, ya lo vimos en anterior módulo, el principio del incremento de la carga, esto es un recordatorio nada más, se deduce de la relación proporcional entre la carga, la adaptación y el aumento en el rendimiento. Según este principio, las exigencias planteadas al deportista o a la persona, al individuo, tienen que aumentar de forma sistemática, dependiendo de la preparación física, coordinativa, técnica, táctica, intelectual y de la fuerza de voluntad, que eso tiene que ver mucho con lo que es a nivel mental, predisposición mental. ¿Cómo se aplica el principio de las cargas progresivas, o el principio de la progresión, o el principio de la sobrecarga progresiva? La carga de entrenamiento puede incrementarse a base de incrementar distintas variables de forma separada, aislada o conjunta. En este caso puede existir un aumento de volumen, aumento en la intensidad, aumento de la complejidad de los movimientos de los ejercicios, o el aumento del número o nivel de competiciones si estamos hablando de competencias o de alto rendimiento, ¿verdad? Esto puede ser de manera aislada o de manera conjunta, programado, por supuesto. ¿Cuándo se debe incrementar la carga en el entrenamiento? La carga de entrenamiento no solo aumenta dentro de un mismo ciclo de entrenamiento, sino a lo largo de la vida deportiva si hablamos de referentes de deportistas ya profesionales, ¿verdad? O de practicantes profesionales, en sí, de una persona, dice, se suceden momentos en los que la carga de entrenamiento aumenta respecto a ciclos anteriores. Para proporcionar una carga de entrenamiento adecuada a cada deportista, hay que valorar con perspectiva a largo plazo estos aspectos: la edad cronológica, la edad biológica, los años previos de entrenamiento y el nivel de capacidad de rendimiento, ¿sí? Saber en qué fase se encuentra. Los tipos de incremento de la carga, por eso que tenemos el incremento de la carga progresivo. Este tipo es el más indicado para deportistas menos expertos, de esto ya habíamos hablado, y en fases de formación, de una reorientación general otra vez, ¿sí? Estamos haciendo un recordatorio, una ayuda a memoria, refrescando un poquito, porque sobre este principio es donde nosotros más nos enfocamos, ¿sí? Para el trabajo de lo que es fuerza y para la programación dentro del gimnasio. Entonces, recordar que el incremento de la carga progresivo es el más indicado para deportistas o para personas que son menos expertas en fases de formación. Después tenemos el segundo, que era el incremento de la carga discontinuo. En caso de estancamiento en el rendimiento de un atleta maduro, ya habíamos conversado que era para personas ya, como dice ahí, atletas o personas o individuos que ya dejaron por un tiempo o, por supuesto, ya tienen la metodología orientada y dominada. Por supuesto, estamos hablando de técnico, táctico, si es referente a un deporte o si ya si ya tiene muchos años de entrenamiento. Por supuesto, estamos hablando de un atleta maduro y también nos referimos a lo que es la edad. Por eso se dice que hay que tener en cuenta de referencia también la edad biológica y la edad cronológica. Entonces, era para este tipo de personas que habían llegado a un punto de estancamiento, pero ya son personas ya en madurez. Estamos. Los tipos de adaptación deportiva. El entrenamiento es un proceso de adaptación permanente a las cargas de trabajo.
Estas adaptaciones pueden ser específicas o no específicas. Las primeras, las específicas, afectan a los sistemas inmediatamente operativos, tales como el sistema neuromuscular, en este caso la coordinación, y los sistemas energéticos, que es justamente el que les había comentado, que existen los sistemas según el tiempo de duración o según el tipo de energía o de combustible que necesitamos para la actividad. Esos son los sistemas energéticos. Y las segundas, que serían las adaptaciones no específicas, se refiere justamente a los sistemas auxiliares indirectamente implicados en la especialidad o la modalidad deportiva o la práctica en el entrenamiento dentro del gimnasio, ¿ok? También se puede diferenciar entre las adaptaciones dentro de esta adaptación deportiva, las agudas o las inmediatas. Entonces, el incremento de la frecuencia cardíaca cuando se empieza a realizar un ejercicio, las adaptaciones crónicas, que son a largo plazo, como el aumento del consumo máximo de oxígeno. Entonces, tenemos dos, serían las específicas y no específicas, y dentro de eso encontramos las agudas o las inmediatas. Y tenemos que volver a hablar de lo que es un estímulo y vamos a darle, entonces, vamos a conceptualizar. El estímulo es conocido como un agente físico, químico, mecánico, que desencadena una reacción funcional en un organismo, cambio en el ambiente también que modifica la actividad de las células. La densidad, si nos referimos a la densidad del estímulo, estos son términos que vamos a escuchar constantemente, por eso tenemos que saber diferenciar y saber también conceptualizar. La densidad del estímulo después de la aplicación de un estímulo con determinada densidad y dureza corresponde a una pausa de recuperación que debe estar en concordancia con la magnitud del esfuerzo que se haya realizado, ¿sí? Dentro de densidad, entonces tenemos densidad y dureza, que tiene que ver justamente con esa capacidad de recuperación durante esa pausa. Vamos. Y eso va a depender del esfuerzo que se haya realizado. Terminando de paréntesis entre estas terminologías y estas nomenclaturas y demás que estamos citando, y por supuesto refrescando un poquito lo de las cargas progresivas o progresión de las cargas como principio, vamos a hablar de lo que es la planificación, que es lo que yo voy a tener en cuenta para tener justamente una buena planificación, para obtener una buena planificación, por supuesto, para llegar a unos buenos resultados en el tiempo que me estoy proponiendo. Definición exacta de cuál es el objetivo que hay que alcanzar. Eso es lo primero. O sea, lo primero que ustedes se van a sentar a hacer no es poner los numeritos ni el nombre de los ejercicios. Primeramente tienen que tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tienen un objetivo que puede ser a corto plazo, mediano o largo plazo. Después tenemos la determinación de la duración necesaria. ¿Cuánto tiempo le voy a dar? ¿Cuánto tiempo es mi sugerencia como entrenador? Y por supuesto, viendo la capacidad de esa persona o la condición de esa persona, por supuesto la gente llega y te dice, quiero en un mes, ¿será que en un mes ya voy a ver resultados? Entonces, también determinar en cuánto tiempo es necesario para alcanzar ese objetivo que estamos fijando primeramente. Planificación exacta de las sesiones de entrenamiento, basado por supuesto en el tiempo que tengo para desarrollar ese entrenamiento y basado en el objetivo de la persona y del entrenador. Planificación exacta del volumen y la intensidad de cada unidad de entrenamiento, sí, volumen y carga. Ya nos metemos en lo que son, ahí tenemos que unir los principios y respetar. Dentro de una planificación, ustedes van a encontrar estos términos. Planificación, programación y periodización, ¿sí? Los términos de periodización, planificación y programación se han ido utilizando a lo largo de los años con diferentes enfoques y atendiendo a diferentes conceptualizaciones, haciendo referencia muchas veces a un mismo término. Los tres no son lo mismo. Están enlazados, están unidos, ¿sí? Pero no es lo mismo. Entonces vamos a descifrar un poquito y vamos a conceptualizar para no confundirnos al expresar los términos.
Esto nos ha llevado muchas veces a la confusión a la hora de comprender también muchos trabajos de otros profesionales al no haber una unanimidad conceptual, ¿sí? O sea, ahí tienen de cómo más o menos sería la estructura, si vamos a fijarnos a grandes rasgos. Ahora vamos a ir conceptualizando cada uno de estos términos. Entonces, fíjense que en la planificación, por ejemplo, dentro de la planificación tiene que haber una determinación de objetivos y una determinación de niveles. Dentro de la programación tiene que haber una determinación de fases y una determinación de estructura intermedia y básica. Y dentro de lo que es la periodización vamos a encontrar una determinación de modelo, ¿sí? Una estructura como tal, la distribución de la carga de entrenamiento y la organización y distribución de la dosificación de esas cargas, o sea, el volumen, la intensidad y todo lo demás, ¿sí? Entonces esa sería la estructura general, o sea, que cuando yo digo planificación, me estoy metiendo en lo que son objetivos y a qué nivel y en qué niveles voy a trabajar. Cuando digo programación en el entrenamiento, estoy hablando de qué fases, qué estructuras voy a utilizar durante qué periodo de tiempo. Y si estoy hablando de periodización, ya viene más separado. Estamos hablando de qué modelo, qué estructura voy a poner dentro de mi programación, cómo voy a distribuir esas cargas según la semana o los meses que yo le doy y cuál va a ser la organización o la dosificación dentro de esa estructura para las semanas o las sesiones de entrenamiento, los días de entrenamiento. Estamos. Y esto sería en sí la organización y la distribución de la dosis. Fíjense que está ahí en representación gráfica de cómo más o menos tenemos que ver. Planificación arriba, programación intermedio y periodización sería ya como el núcleo de lo que es en sí esta estructura. ¿Estamos? Entonces, si hablamos de planificación, sería la manera mediante la cual se estructura el proceso, ¿sí? Todo ese proceso es la estructura que yo voy a agarrar para ese proceso de entrenamiento que le voy a dar, basándome primeramente en el objetivo, por eso de respetar ese orden, ¿sí? El objetivo primeramente, atendiendo siempre a los aspectos más globales acá entra. Por eso les decía, objetivos, técnicas y los métodos de evaluación y control que voy a tener. Entonces, todo esto va dentro de planificación. Entonces, cuando digo planificación, me estoy refiriendo a la estructura que voy a agarrar para el proceso de entrenamiento. Vamos. Si me refiero a programación, cuando digo programación en el entrenamiento, sería como la siguiente fase después de la planificación, en el cual a partir del objetivo que ya citamos, que ya fijamos, determinaríamos una organización. O sea, este ya sería organizar en base al objetivo, dándoles un orden y distribución en el tiempo. Acá es donde yo programo en que 3 meses, 6 meses, un año, ya depende del objetivo de esa persona y lo que ustedes vean como entrenadores también. Entonces determinamos una organización dándole un orden y distribución en el tiempo, basándonos en criterios específicos de la teoría del entrenamiento. Sí, acá se toman en cuenta todos los principios. Acuérdense que los principios para nosotros son leyes que tenemos, por los cuales tenemos que regirnos, ¿sí? Por último, encontramos la periodización. La periodización sería más que la secuencia, ¿sí? Es secuencia y tiempo de los contenidos, o sea, cómo voy a distribuir esos contenidos. Entonces acá se tienen en cuenta 4 variables. Serían la frecuencia, cuántas veces a la semana, para darles un ejemplo, o cuántas veces al mes, el volumen, cuánto de carga, qué principio voy a aplicar, evidentemente el de la sobrecarga, que por eso justamente tocamos otra vez, las intensidades según los métodos que voy a utilizar, la densidad y además se condiciona, ¿sí? Todo esto, por supuesto, va en conjunto. Nosotros lo estamos viendo por separado para que ustedes no se confundan en el momento de, o sea, viene así, planificación, programación y periodización del entrenamiento. Vamos, dejándose como la última fase la estructuración. La estructuración es la prescripción donde se concreta la dosis del entrenamiento. O sea, es como nuestra receta del día a día. Estamos, es la sesión de entrenamiento, para que lo entiendan bien. Y esta sería la secuencia a seguir. Y acá tenemos que hablar del síndrome general de adaptación. Se basaría en la aplicación de dicho estímulo y la correspondiente fatiga que se producirá. De acuerdo al estímulo,
es la fatiga, y vamos a ver cómo reacciona el cuerpo, qué capacidad de recuperación tiene una vez pasado el umbral. Otra vez hablamos del umbral que mencionamos con anterioridad, no sería otra cosa más que un desequilibrio que se hace, que hace que nuestro organismo reaccione para volver a su estado inicial o anterior, produciéndose una homeostasis o un equilibrio que a su vez buscando una supercompensación. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de síndrome general de adaptación o le citamos a este señor Shelley, acuérdense que estamos hablando de lo que es la supercompensación o la sobrecompensación, ¿sí? Ahí se tienen que acordar del umbral, estímulo, fatiga, descanso, estancamiento, sobrecarga, etcétera, etcétera. Ahí tienen que hacer todo el chip otra vez, pero esto simplemente es el hecho de producir un desequilibrio que hace que nuestro organismo reaccione para volver a su estado anterior, y por supuesto estamos buscando una readaptación o un equilibrio otra vez, pero con una mejoría de ya basándonos en el umbral inicial, ¿sí? Entonces dice que también nuestro objetivo final sería la supercompensación, es decir, adquirir siempre un nivel superior al estado con el que empezamos, ¿sí? Esto daría lugar a otro principio de entrenamiento, incorporamos otro, el de la supercompensación, que ya lo vimos. Para ello debemos ir suministrando progresivamente estímulos cada vez mayores que eviten el estancamiento en la medida de lo posible. Pero son fases que todos pasamos. Igualmente debemos tener en cuenta que no se produzca un estímulo demasiado alto. Acuérdense que habían estímulos demasiado bajos, el estímulo que sería el idóneo, y cuando habían estímulos excesivamente o muy altos, tampoco, o sea, podía tender a lesionar, a sobrecargar, una mayor fatiga, falta de recuperación, entre otras cosas, que eso lo habíamos hablado en clases anteriores. Entonces, tener en cuenta que no se produzca un estímulo demasiado alto o continuo sin las respectivas recuperaciones, el tiempo de descanso, el tiempo de recuperación durante, o sea, durante y post-entrenamiento es súper importante respetar eso de acuerdo a la capacidad que estás trabajando, respetando siempre, ¿verdad? Condición de la persona que estoy entrenando, el individuo, puesto que podríamos llegar a un estado de descenso en el rendimiento. Si yo no respeto estos puntos, por supuesto, voy a quedar por debajo del umbral, y lo ideal siempre es quedar ahí y superar después de ese tiempo de descanso y después de respetar esto, ¿no? ¿Verdad? No bajar de nivel. Por eso el objetivo prioritario de todos los profesionales del entrenamiento deportivo se encuentra en la recuperación. Sin descanso no hay progreso, ni aumento de masa muscular, ni todo lo demás. Por tanto, debemos planificar bien el trabajo basándonos también en los descansos y en las recuperaciones, que es precisamente cuando se producen las compensaciones o esa fase de equilibrio otra vez. Y hacerlo en todas las estructuras básicas del entrenamiento. Y acá les presento entonces la organización de una estructura dentro de una programación de entrenamiento. Van a escuchar que hay un macrociclo, se refiere a la programación o a la estructura para un año de entrenamiento. El mesociclo se refiere a los meses. El microciclo se refiere a las semanas, y las sesiones de entrenamiento, que serían lo del día a día. ¿Vamos? De recuperaciones óptimas en cada estructura de programación. Dentro del macrociclo, al menos un mesociclo al año, realizar una recuperación. Dentro de este plan anual, tengo que tener por lo menos un mes durante ese año de programación, realizar una recuperación ya sea activa o pasiva, pero de muy baja intensidad. Al menos también un microciclo de descarga, que sería una semana donde haya descarga de esa actividad, ¿verdad? Sí, están llevando bien el entrenamiento, entonces por lo menos tiene que haber también dentro de este mes, dentro de este año, tiene que haber un mes donde tenga que realizar, yo le voy a dedicar a una recuperación activa o pasiva. Dentro de ese mes tengo que tener una semana que haya una descarga. Y después de ciclos de hipertrofia principalmente, después de ese ciclo hay que hacer una fase de descarga de 8 a 10 semanas, después de un alto impacto neuronal. Como fuerza máxima también se necesita, cuando se trabaja con fuerza máxima, recordar que necesitamos también, por supuesto, una fase de descarga y de descanso.
En el mesociclo, dentro del mesociclo, realizar un micro, o sea, una semana de recuperación, teniendo en cuenta que el mesociclo se refiere a un mes de duración. En eso no hay confusión, ¿verdad? Microciclo, al menos un día de descanso de los 7 días semanales, no estamos refiriendo, microciclo no estamos refiriendo a las semanas de entrenamiento. Al menos un día de descanso hay que dar de los 7 días semanales de esfuerzo general, si hablamos de rutina dividida, donde se trabajan los grupos aisladamente, grupos musculares, pudiendo ser más aconsejable no trabajar con tanta frecuencia semanal, organizar el trabajo para que los distintos grupos musculares se recuperen en la semana sin que haya interacción de extensores, flexores, estabilizadores, etc. Y en la sesión o durante las sesiones realizar los descansos que son micros y macropausas entre series propicios para una optimización de la hipertrofia. 30 segundos a 2 minutos es lo referente. 30 segundos entre, en dependencia de qué método estén trabajando, por supuesto, respetar ese tiempo de descanso que hay entre ejercicios y entre series, y el descanso también, por supuesto, entre recuperación muscular, de acuerdo a las zonas que hayan trabajado. Hasta ahí, hasta ahí se entiende lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de la estructura, de la programación, de la estructuración, ¿sí? De lo que va a ser un programa de entrenamiento. O sea, a partir de ahora, chicos, ustedes ya tienen que ir programando teniendo las herramientas necesarias. Ya tienen que ir fijando un cliente, un paciente, un alumno, un individuo, un deportista, como ustedes le quieran llamar, o ustedes mismos, ya tienen que ir programando. Tengo que empezar con los datos de la persona con la que voy a trabajar, que eso entra dentro de la presentación de la ficha personal. Esa sería la primera careta o la carilla de nuestro trabajo. Y lo segundo ya es esto, ¿sí? La programación, la periodización y la estructuración de lo que va a ser esas sesiones de entrenamiento, basado ya en los métodos que ustedes manejan. Ya ustedes se manejan con las leyes de lo que son los principios del entrenamiento. Ya saben los tipos, conocen los tipos de estímulos, conocen las diferentes capacidades, y por supuesto que nosotros también, no siempre la persona que llega al gimnasio es para hipertrofiar, precisamente, conociendo a la fuerza como la capacidad madre de las demás. Entonces, en base a eso y conociendo los movimientos y los aparatos o las condiciones con las que cuento, entonces por supuesto a partir de aquí ustedes ya están en condiciones de ir programando y estructurando su base de entrenamiento como tal. ¿Está? Es una programación que ustedes van a hacer y este es su trabajo final. Pueden hacerlo en pareja, desde ya les voy anticipando, tienen tiempo, porque esto lo vamos a presentar ya en nuestra última clase presencial prácticamente, y lo van a defender, ¿sí? Entonces, tienen que estar bien seguros, aplicar todo lo que ya vinimos viendo y por supuesto volver a releer las diapositivas anteriores también. ¿Estamos? Eso es la presentación oficial. Entonces, chicos, para la hipertrofia dentro de las capacidades físicas básicas. Las cualidades o capacidades físicas básicas, recuerden que hemos clasificado comúnmente en 4: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, que a mí me gusta más bien separar la flexibilidad, pero lo dejamos así. Entonces, capacidades físicas básicas, hablamos, teníamos capacidades coordinativas, teníamos capacidades, ¿cuáles eran? Condicionantes, ¿sí? Están las condicionantes y las coordinativas, y estas son las condicionantes, y estas son las capacidades físicas básicas. Entonces, añadiéndose 2 cualidades coordinativas, como serían la coordinación y el equilibrio, aunque debemos resaltar que en la actualidad algunos autores priorizan sobre una sola capacidad o capacidad física fundamental, que sería la fuerza. Entonces decimos que la fuerza es la capacidad madre sobre las otras, ¿verdad? Siendo la velocidad y la resistencia derivadas de la fuerza y derivadas también, por supuesto, de la flexibilidad y la coordinación como capacidades físicas facilitadoras, serían la flexibilidad y la coordinación. Para entender esto, justamente acá se rige o se explica
se grafica la clasificación de las capacidades físicas y toman como base fundamental a la fuerza, que es lo que estábamos viendo en la explicación anterior. Las capacidades que facilitan o las facilitadoras son capacidades coordinativas, que son la flexibilidad y la coordinación. La flexibilidad también se ve como una capacidad totalmente aislada de tanto de coordinativas como, o entra en los dos, entra en coordinativas y entra en condicionantes también, ¿sí? Hay algunos autores que lo ven dentro de las 4 y hay otros autores que lo ven dentro de las 2 divisorias, que serían en las condicionantes y las coordinativas, ¿estamos? Y otros lo ven aisladamente, porque lo ven en ambos. Entonces, la fuerza sería la capacidad física fundamental, que es la fuerza para trabajar, una fuerza de resistencia, acompañado de esta capacidad de resistencia también, por supuesto, ayuda a mantener los niveles de fuerza. Todo va enlazado uno con otro, chicos, ¿sí? Pero tomemos de referencia la capacidad física fundamental como la fuerza, ¿sí? Si voy a trabajar fuerza, velocidad o fuerza explosiva, esta deriva directamente de la fuerza, o sea, necesito esta base, ¿sí? Para conseguir esta velocidad o esta explosividad. Y por supuesto, esto está todo enlazado y también por las capacidades físicas facilitadoras, que son la flexibilidad y la coordinación. Sin la flexibilidad y sin la coordinación tampoco concretamos ni fuerza resistencia, ni fuerza velocidad, ni fuerza máxima, ¿tá? Este es súper importante, este pequeño cuadrito, chicos, este pequeño gráfico, independientemente de la clasificación que escojamos para profundizar en nuestro objetivo, y estoy hablando ya de la planificación que ustedes van a estructurar, van a plasmar, necesitaremos desarrollar aún más la fuerza. Para ello, conocer las distintas manifestaciones que se producen con un tipo de orientación de trabajo u otro. Fíjense que acá está, esto es según estos autores, y miren cuántos son. Por eso les puse ahí, les cité para que sepan exactamente de dónde sale este gráfico. Es una tabla donde se asignan las cargas y las repeticiones basándose en el objetivo del entrenamiento. Y es súper sencillo, súper importante. Según el objetivo del entrenamiento, van a tener las cargas, la distribución de las cargas basado en el porcentaje de un RM. Y ahí la importancia, y todo el tiempo vamos a estar repitiendo el RM porque es sobre esto. O sea, esta es la base realmente después que hicimos esa fase de adaptación en nuestro alumno, en el individuo. Lo más importante es sacar un RM, chicos, o sea, hacer un test de fuerza máxima para poder distribuir bien las cargas y reorganizar de acuerdo a, tomando en cuenta las debilidades y las fortalezas que tiene el alumno también, ¿sí? Y en una tercera columna encontramos las repeticiones que se asignan de acuerdo al objetivo que tengamos en el entrenamiento. Si mi objetivo es resistencia muscular, si mi objetivo es hipertrofia, si mi objetivo es fuerza muscular. Si yo quiero conseguir una resistencia muscular o fuerza resistencia o resistencia a la fuerza, tengo que trabajar en menos del 67% de carga basado sobre el porcentaje de mi 1RM. ¿Sí? O sea, 65, 60%, hasta ahí. Y se trabajan más de 12 repeticiones. Vamos. Si quiero hipertrofiar, tengo que trabajar del 67 al 85% basado en las cargas sobre el porcentaje de una repetición máxima. ¿Cuántas repeticiones, serían los asignados si quiero trabajar hipertrofia muscular? Serían de 6 a 12, pero sobre esta carga, sobre este porcentaje de carga, de entre el 67 al 85%. Y si quiero trabajar la fuerza muscular, quiero enfocar, quiero ganar fuerza, tengo que trabajar más del 85%, ¿sí? Y menos de 6 repeticiones. ¿Se acuerdan que son de 3 a 5 repeticiones? Estamos. Este cuadrito les recomiendo que guarden o que también, por supuesto, lean. El manual se llama Fundamentos del Entrenamiento Personal, ¿sí? El libro. Y tiene un compendio de, justamente, de autores. Cada uno da su opinión y cada uno saca una tabla en base a su experiencia. Por tanto, se considera al día de hoy los porcentajes del 60 al 85% de una repetición máxima
como la franja de trabajo más propicia para el aumento de la sección transversal. Y ahí tienen citado otra vez los autores que refieren esto. Es decir, mientras que en cualquier modalidad deportiva se utiliza dentro del macrociclo programado algunos mesociclos de hipertrofia como apoyo para conseguir masa muscular válida para un desarrollo posterior de la fuerza, útil o aplicable a cada modalidad deportiva. Dentro de un macrociclo, o sea, dentro de la programación de un año, cuya finalidad sea la hipertrofia, sería al revés. Se utiliza el macrociclo con otras orientaciones de fuerza, como la fuerza máxima. O sea, si quiero hipertrofiar, tengo que trabajar fuerza máxima también para conseguir un pico mayor de la misma y poder aumentar las cargas dentro del porcentaje adecuado que hemos visto, optimizando el trabajo de la hipertrofia. Entonces, incluso trabajar en menor medida y dentro del macrociclo rangos de trabajo más bajos, entre el 45 al 55%, con la idea de favorecer el trabajo de las fibras lentas o tipo 1, menos susceptibles de desarrollo que las rápidas o tipo 2, y ahí entran otra vez los tipos de fibras. Tienen que volver a releer un poquito. Realmente el entrenamiento de hipertrofia iría integrado en el entrenamiento de estética corporal, que buscaría no solo el aumento de la masa muscular, que sería la fase de trabajo a la que estamos dedicando el estudio, sino también a la reducción de grasa corporal. Es decir, la meta final sería llegar a un momento determinado con la mayor masa muscular, magra, pero a su vez con menor cantidad de grasa. Es interesante resaltar las palabras del profesor González Batillo. Dice, la solución actual está en una mezcla adecuada de las aportaciones de la ciencia y del arte y el sentido común del entrenador. Realmente se refiere no al sentido común, sino al conocimiento, la preparación y la actualización de los entrenadores. Entonces, en la tabla 6, la siguiente que van a ver es la propuesta de organización de trabajo de hipertrofia utilizando variables en la programación. Ya que, y así se ve más o menos una programación, y estos son algunos ejemplos de tablas que van a tener. Hay muchísimas tablas de acuerdo a diferentes autores, chicos, entonces no se asusten porque van a ver, sino más bien concéntrense en ir realmente investigando, ir leyendo para refrescar más la memoria y para que no se aturdan con todo lo que están viendo. Ajustes de esfuerzo por microciclo o fase. Eso sería cuando nos referimos a microciclo, estamos hablando por semana, chicos. Entonces tenemos semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. ¿Qué variables vamos a tomar en cuenta? La frecuencia, el volumen, la intensidad, los niveles de esfuerzo, que eso es detalle, ¿verdad? En rango, o sea, qué intensidad va a tener según cada semana. En la frecuencia vamos a tomar en cuenta la rutina dividida, el circuito y qué partes del cuerpo, o sea, torso, cuerpo o cómo sería la distribución de los ejercicios. En el volumen, que serían en series, tomamos, o sea, cuántas series vamos a hacer y cuántas repeticiones. En la intensidad vamos a tomar en cuenta la cadencia o la pausa. O si vamos a trabajar con un fallo concéntrico, muscular, etcétera. Entonces, y en niveles de esfuerzo, como pueden ver, la semana donde más sube es en la tercera semana, es una mayor intensidad, que subiría un nivel de esfuerzo 8 a 9, ¿sí? Después vuelve a bajar porque tiene que haber una fase de descarga otra vez, después una fase de sobrecarga. Estamos, entonces, tienen ahí en el microciclo 1, rutinas divididas de 6 a 5. Si voy a trabajar por circuito de 4 a 3, esas son las frecuencias, chicos. Vamos, ¿cuántas veces a la semana voy a trabajar? En volumen, fíjense que si hablamos de las rutinas que son divididas, si voy a trabajar en circuitos, si voy a trabajar solamente el torso o todo el cuerpo completo, entonces sería de 12 a 10, 5, 6. Y si hablamos de intensidad, acuérdense que son las pausas, las cargas y el tiempo de trabajo también. Entonces hablamos de 4 segundos, si son explosivos eran hasta 10 segundos. En este caso lo programan de 8 segundos en la tercera semana, ¿sí? Y de acuerdo al método que voy a escoger para trabajar. Esto es solamente una referencia, un ejemplo de una de las distribuciones que se pueden hacer. ¿Estamos? No es que lo tienen que seguir así. Y acá está mucho más lindo todavía. Esto es lo que ustedes van a ver y esto es lo que yo voy a ver cuando, en la parte final,
Esto que están viendo pintado en tono celeste. Esto es una estructura de entrenamiento de un atleta de atletismo, ¿sí? De nivel ya de alto nivel profesional, ¿verdad? Lo que está enmarcado en celeste sería nuestro macrociclo de entrenamiento. Vamos a enfocarnos. Tenemos el macrociclo, en amarillo tenemos los mesociclos y sus respectivas clasificaciones o derivaciones, ¿sí? Y después del mesociclo, por supuesto, tenemos lo que son nuestras sesiones y nuestros microciclos, las semanas de entrenamiento. Ustedes tienen que saber que de acuerdo a cada deporte o cada modalidad deportiva, estos macrociclos varían. Hay gente que programa para 6 meses, semestral o anual. Lo ideal es anual si sabemos que la persona va a continuar el trabajo, ¿sí? Porque esto lleva su tiempo. Y por supuesto, hay específicamente ciertos ítems que se respetan de acuerdo a si va a competir o no va a competir, o si va a ser solamente una programación o una estructura para un entrenamiento de mejoría o para un casamiento, etcétera, etcétera. Se pueden observar ahí que tiene el año, el macrociclo sería su primer macrociclo del año, y este se divide justamente sería creo que enero hasta septiembre. Hasta septiembre, ¿cuántos meses son? Enero, febrero, marzo, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Casi completa el año, ¿sí? Entonces, fíjense la distribución que tiene. Los mesociclos son mesociclo 1, 2, 3, 4, y se pone de esa forma. Las etapas, en este caso, existen etapas. Hay un periodo preparatorio y un periodo preparatorio que consta de una etapa general y una etapa específica. Y hay un periodo competitivo, que ese periodo competitivo consta de una clasificación, otra vez una derivación precompetitiva. Después ya hay una fase de descarga, una fase de descanso activo. Y ahí tienen los mesociclos, serían la distribución de los meses, en qué mes va a trabajar: enero, febrero, marzo, abril, mayo. Fíjense que dentro del periodo especial hay 3 meses de trabajo también. En el mesociclo 5, ¿sí? Se trabaja abril, mayo y junio, se va a trabajar esa misma propuesta, pues ese mismo tipo de entrenamiento. Y en el precompetitivo, su precompetitivo, o lo que más se acerca, lo más parecido, ella empieza a tener competencias internas, vamos a decir. Su competencia principal a lo mejor es en el extranjero, entonces ella empieza con unas competencias que están programadas acá, dentro del país, y eso es lo que más se acerca, o sea, ponerle en la situación en la que ella se va a afrontar en su periodo competitivo como tal, ¿sí? Entonces las fechas, nada más son las fechas de qué fecha de enero voy a empezar a trabajar, ¿sí? Sería desde el 28, terminando, arrancaría 4, 11, 12, 25, esa es la distribución de los días de trabajo, ¿sí? Según el calendario del año, ¿estamos? Y dentro del microciclo van a ver un rectangulito verdecito dentro del microciclo. Esa sería nuestra semana de entrenamiento, ¿sí? Ahí tenemos la semana 1, 2, 3, 4 y 5. Dentro del mes de enero vamos a tener 5 semanas de trabajo. Van a distribuir 5 semanas de trabajo. Y después nuestra sesión de entrenamiento sería dentro de ese microciclo, sería la semana 1. Vamos. Todo eso que ven abajo, que es el test pedagógico, las pruebas médicas y las competencias, eso ya está programado de acuerdo a esos meses y por supuesto según el calendario. ¿Estamos? Porque estos competidores o estos atletas de alto rendimiento tienen un test pedagógico cada tanto, tienen pruebas médicas cada tanto y sus competencias fijadas ya para el año. ¿Estamos? Una estructura básica de planificación. Entonces tenemos macrociclo, mesociclo, que son los meses, microciclo, que son las semanas, y la sesión de entrenamiento. Vamos.
El macrociclo, como ya les había comentado, equivale a varios meses de preparación. Es un ciclo largo de entrenamiento que incluye una fase competitiva. Tiene que haber una fase competitiva, sí o sí. Cada macrociclo de entrenamiento se divide en 3 periodos fundamentales. Dentro del macrociclo, que es lo que vieron en el cuadrito anterior, hay un periodo preparatorio, hay un periodo competitivo y hay un periodo transitorio, que es un periodo de descanso, de descarga, descanso activo. Entonces, este es uno de los ejemplos. Acá tenemos macrociclo 1 y macrociclo 2. Este entrenador es un entrenador de deporte con pelota, deporte colectivo con pelota. No recuerdo si es handball u otra modalidad, pero es temporada del 2010 y lo divide en 2 fases, en 2 macrociclos. Lo va a hacer semestral y es otra forma de planificar también. Fíjense, tiene el mesociclo, vamos a mirar la columna del lado izquierdo. Tiene el mesociclo, el número, el microciclo, el número, la intensidad, el volumen, los controles, las competencias secundarias o preparatorias y las competencias principales que ellos pintan nada más. ¿Sí? Es otra forma de planificar también. Entonces, dentro del macrociclo 1 encontramos el periodo preparatorio, un periodo general, ¿sí? Tenemos un periodo general, un periodo preparatorio específico que ya va en base si el arquero entrena para su arco, ya, si ya no es más preparación física general, es meter todas las capacidades y trabajar el acondicionamiento físico general. Después de esa preparación física general, se pasa a un periodo preparatorio específico, que ya es cada uno en su puesto, ¿sí? O sea, es pulir los defectos, las deficiencias que tengan dentro de ese puesto, si es pivot, si es central, si es portero, etcétera. Y por supuesto el periodo competitivo. Y hay un periodo transitorio que es de 1 semana, que eso es para que ellos descansen, pero es un descanso activo, donde igual se mantienen con actividad física, pero suave, con más como relajación. Vamos. Sería el ejemplo del macrociclo 1. Si hablamos del periodo preparatorio que se encuentra dentro, voy a regresar atrás, el periodo preparatorio dentro del macrociclo 1, fíjense cómo sería. El periodo preparatorio tiene como finalidad aumentar la capacidad del deportista para soportar grandes cargas de trabajo. ¿Sí? Se subdivide en 2 partes, que es un subperiodo general y un subperiodo específico, que es lo que ya les estaba explicando, de acuerdo siempre a la modalidad. El periodo competitivo, como su nombre lo dice, su objetivo es optimizar al máximo todo lo que se ha construido a lo largo del periodo preparatorio por medio de ejercicios más intensos y específicos. Y existe un periodo transitorio, tiene como objetivo la regeneración o la recuperación de todas las funciones del organismo, o sea, una estabilización sobre todo el sistema nervioso central y el aspecto psicológico del deportista, ¿sí? Acá encuentran el ejemplo de un macrociclo. Ya vieron que es un macrociclo de 22 semanas que comienza un lunes 1 de enero y culmina un domingo 28 de mayo, ¿sí? Este ya es para culturistas. Lo van a encontrar igual en diferentes, ya sería más en nuestro ámbito. Entonces, tienen ahí la fecha. Este es una estructura sencilla, chicos. Y se especifica exactamente cómo va a traer. Fíjense, dividió los meses, no sé qué. O sea, esto es un ejemplo que pueden seguir, es muy sencillo. Por supuesto, respetando, porque yo les voy a dar algunas pautas que tienen que cumplir sí o sí. Tenemos entonces las fechas, los meses, el macrociclo, que no dice si es 1 o 2. Yo supongo que debe ser el 1. Y los microciclos. Y en los mesociclos, exactamente, acuérdense que los micro acá está al revés, micro y meso, ¿sí? Pero puso nada más, o sea, pusieron nada más, o sea, estas serían las semanas de trabajo, vamos, en los microciclos. Y especifica que en los mesociclos va a haber, por ejemplo, en estas primeras 12 semanas, entre enero y los primeros días de marzo, va a haber una intensificación de la fuerza máxima y reducción del porcentaje de grasa. O sea, eso es lo que tiene como objetivo, ¿sí? Acá lo que nos faltaría, Leticia Cardoso está entrando recién, o para tomar la clase. Leti, buenas tardes, para no decirte buen día. O para tomar la clase, o entraste y saliste.
Entonces, tienen ahí entre los finales de marzo y principios de abril, que serían la semana 13 al 18, va a trabajar más enfocado en la fuerza y la fuerza resistencia. Y entre finales de abril y principios de mayo estaría trabajando 1, 2, 3, 4 semanas hipertrofia. Esa sería la distribución de este entrenador, ¿verdad? Ahí especifica qué es el objetivo entonces en cada mesociclo. Ahí están las semanas, los meses aproximados según el calendario que utilicen y el volumen de trabajo. Fíjense cómo distribuye, súper sencillo. O sea, especifica que va a ser bajo en estas primeras 12 semanas, de 1 a 4 repeticiones, en lo que es intensidades altas y muy altas, por eso que hay bajas repeticiones. Y en el siguiente, en lo que es fuerza, resistencia y fuerza, se va a trabajar a una intensidad intermedia y a un volumen intermedio. En lo que es hipertrofia se va a trabajar a una intensidad baja, pero a un volumen muy alto. Según este entrenador, chicos. Los medios a utilizar, que pueden o no poner ustedes eso, sistema de entrenamiento destinado al desarrollo de la fuerza máxima, que se pudiera hablar de los métodos que van a utilizar. Repeticiones parciales, ¿sí? Y repeticiones negativas, que es lo que él escoge para esta programación. En lo que es fuerza-resistencia va a ser series descendentes, series gigantes, super series, repeticiones parciales y repeticiones con recuperación incompleta. ¿Sí? ¿Cuáles serían esas repeticiones parciales y cuál era el otro nombre? Cuando se utilizan repeticiones incompletas, se tienen que acordarse de los nombres de los métodos. Entonces, estos son los métodos que él va a utilizar para conseguir llegar al objetivo de conseguir fuerza, resistencia en esa semana, ¿sí? Y para lo que es la hipertrofia, trabajaría repeticiones lentas, descendientes, con detención o serían con métodos excéntricos y concéntricos y super series. ¿Está bien? No sé si se entiende. Yo creo que está demasiado clarito. Entonces, debajo de cada uno, fíjense la semana que se está trabajando, las fechas que tienen y cómo sería la distribución según las semanas de trabajo. Después, por supuesto, viene la sesión que es por día. ¿Sí? Ese es el mejunje es. No me falta ya. Entonces, si hablamos de mesociclo, equivale siempre de 2 a 6 semanas de entrenamiento, pueden ser 8 también. Los tipos de mesociclo que van a encontrar son introductorio, básico, de control, de perfeccionamiento, no se asusten por los nombres, precompetitivo y competitivo, y de transición que sería ya de descanso, ¿sí? Los mesociclos son unidades o sesiones de entrenamiento compuestas de 4 a 6 microciclos, que serían semanas, tienen una durabilidad aproximada de 1 mes o 1 mes y medio. Por eso les decía, puede ser 8 semanas. Se enumera así: microciclo 1, 2, 3, 4, como ustedes quieran. El volumen, carga o porcentaje de volumen, según las semanas. Acuérdense que, o sea, dentro de este mesociclo vuelven la semana 1, la semana 2, según las intensidades que trabajen, y volumen en repeticiones. Son ejemplos nada más. Y acá tienen, hermosísimo, otra vez, un ejemplo de mesociclo, otro ejemplo de mesociclo. Allá arriba dice, este es específicamente para un portero, ¿sí? Tienen entonces las fases. Esto estaría en un periodo preparatorio del puesto específico de portero. Sería una fase general. Tienen también un periodo de preparación precompetitivo. El mesociclo se puede llamar también de acumulación y de transformación, que van a encontrar varios nombres dentro de los mesociclos, esos 6, 7 que les cité. Van a encontrar, algunos le dicen acumulación, otros están más actualizados y le dicen precompetitivos, transitorios, van a encontrar con otros nombres, pero en general los nombres que les pasé son los nombres que regularmente utilizan los entrenadores. Los tipos de carga que van a trabajar según las cualidades físicas, según las cualidades específicas del portero, trabajan técnico-táctico, las habilidades o las cualidades físicas básicas y las derivadas, que serían las coordinativas y las condicionantes en que se van a enfocar, y cómo sería su distribución de carga y tipo de carga en porcentaje de acuerdo a la fase o al microciclo o a la semana que vaya a trabajar. ¿Vamos?
y ahí tienen simplemente la descripción de los ejercicios o de lo que van a hacer. Entonces sería viendo de manera general de lo que va a ser el mes de trabajo, ¿sí? Después vamos a dividir este mesociclo. Este es otro tipo de mesociclo que se ve muy bien, pero esto va a las semanas que componen cada mesociclo de la preparación y es un periodo preparatorio general. Pre-preparatorio le ponen, pero es un preparatorio general. Entonces acá ellos citan, son formatos que ustedes pueden ir agarrando, un poco de este, un poco del otro y así van haciendo, ¿sí? Tenemos una visualización general que sería el macrociclo, la planificación para 6, 8 o un año o 12 meses de trabajo. Después tienen, acuérdense, el mesociclo. La tercera hoja, la tercera presentación sería el microciclo. La cuarta serían entonces nuestras sesiones de entrenamiento. ¿Está bien? Este es otro ejemplo más que tienen, que acá le puso un objetivo de fuerza, un objetivo de resistencia y un objetivo técnico. Evidentemente este es un deporte o este es para resistencia, pliometría. Este sí es, chico, para también entrenamiento de fuerza o entrenamiento de musculación. Este es un microciclo de impacto, tendrá trabajo por la mañana y por la mañana también musculatura y por la tarde cardio. No, es un trabajo combinado y es para, este es el trabajo de fuerza que ellos van a hacer, pero es un deporte con pelota, un deporte de equipo, ¿sí? Ejemplo de planificación de un microciclo. La siguiente figura, como pueden observar, la planificación de un microciclo para el entrenamiento de la fuerza responde a la mencionada ley de supercompensación de estímulos o de Schub, de Schild, que consta de 3 sesiones fuertes de entrenamiento progresivo y una sesión débil, regenerativa o transitoria o de descarga, ¿sí? O de descanso para lograr una adaptación de cargas. ¿Está bien? Entonces se enfoca nada más en cómo serían el porcentaje según las semanas que voy a trabajar. Mi semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, esas son mis sesiones de entrenamiento dentro de lo que es mi microciclo, o sea, mis semanas. ¿Y cómo sería la distribución? Fíjense que la tercera semana tiene que subir la carga, chicos. Ya se acabó fase de adaptación, de ya respetamos todo eso. Y en la cuarta semana, si lo planifico para un mes, tiene que haber un descenso o un descargar, ¿sí? Tratar de descansar, no es pausar el entrenamiento como tal. El microciclo entonces es una estructura de entrenamiento semanal. Las sesiones durante la semana van variando según los objetivos y existen 4 tipos de microciclos. Esta es la parte más tediosa, ¿verdad? Porque vieron que el macrociclo tiene una fase preparatoria, el mesociclo tiene lo mismo, tiene como 7 subdivisiones en la estructura. Entonces eso se especifica de acuerdo al deporte que se vaya a planificar, ¿verdad? Y dentro de los microciclos también existe un periodo introductorio, una fase introductoria de carga o desarrollo, de choque y regenerativo. Y fíjense que si ustedes, para que lo hagan más sencillo, fíjense, introductorio, carga o desarrollo y de choque regenerativo. Ahora quiero que vean otra vez esta imagen. Si lo acoplamos con esto, fíjense que el primero es, ¿qué sería? La tercera semana sería el de choque y el cuarto sería regenerativo. Fíjense. Entonces, es poner en esas columnas para acordarse de ciertos nombres, colocar en esas columnas de qué forma voy a trabajar. El primero sería de introductorio o como de adaptación, ¿sí? El segundo sería de carga o desarrollo, ¿sí? Ya se pulieron todos los detalles, entonces, tipo. Y el tercero ya es de sobrecarga o de choque. ¿Está bien? Acá tienen ejemplo de cómo sería la distribución de un microciclo. Como les digo, no se asusten. Este es un microciclo en una fase de preparación general. Habla de microciclo primero, días, la orientación. Tienen una primera sesión en la mañana, nivel de carga, orientación. Tienen una segunda sesión, en vez de 2 sesiones, tienen otra sesión en la tarde y el nivel de carga. Tienen los días, tienen la fecha, el tipo de preparación es preparación general. ¿Sí? A la pinta pesa en Bamaina.
11 nomás, 10 nomás ya veo. Hace rato estaban 13, 14 por ahí. Ya me mareé todo ahí, sí, Nilda, esta es la parte que marea, justamente. Pero vas a volver a entrar y todo está en fase, todo está desglosado en fase y como tiene que ser. Te vas a guiar por eso. Les recomiendo de que trabajen en pareja, ya fijen con quién van a trabajar y vayan plasmando ideas y vayan tomando de referencia esto. En ese orden tiene que irse, ¿sí? El macrociclo es una hoja, una presentación general. Después tienen el mesociclo. Después la siguiente hoja es el microciclo, la programación semanal y después su sesión de entrenamiento. No es tan complicado, solamente que son muchos números, muchos nombres, no sé qué, nada, pero por eso les doy ejemplos de cuadros o de estructuras que pueden ustedes ir copiando y agarren los ítems esenciales, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero poner por día, voy a poner por día, voy a poner fecha, mi objetivo es principal, o sea, son detalles que tienen que ir tomando en cuenta, ¿está bien? Y tienen tiempo, lo más importante es que tienen tiempo para prepararse. Este es el microciclo 2, tengo otro ejemplo, pero este ya es derivado a la preparación específica, ¿sí? Y acá viene nuestra sesión de entrenamiento. La sesión de entrenamiento puede durar 1 hora o también puede ser de 2 o 3 horas. Y se divide en una fase inicial, donde entra el calentamiento, una fase principal y una fase final. Entrada en calor, donde los deportistas o el individuo se prepara para realizar la fase principal de la ascensión, donde debemos trabajar de forma general para activar el organismo, ya esto ustedes lo conocen. El proceso principal incluye el desarrollo de los medios y los métodos necesarios para la consecución de los objetivos planteados. Vuelta a la calma, se realiza una vuelta a la calma para facilitar los procesos de recuperación. De esta manera se incluyen ejercicios con una intensidad reducida, aeróbico y estiramiento, y facilita la eliminación de los desechos acumulados en los músculos. ¿Cómo organizo mis sesiones y mis rutinas? Haga una sugerencia de cómo pueden organizarlo por día. Si quieren trabajar, hay gente que trabaja toda la parte anterior, por ejemplo, toda la parte posterior, ya depende de ustedes. Ahí tienen los ejercicios, los dibujitos y los nombrecitos que están en inglés. Sesión de musculación, ¿cómo puedo distribuir? Este es un poquito más completo. Son sencillos. Este es prácticamente los 5 días de la semana. Este me encanta, porque encima le das el dibujito a la persona. Este en el caso que tengan que vender rutina, chicos, les sugiero que hagan siempre dibujito, tiqui, tiqui, y le ponen los detalles, y los pesos, y dónde está trabajando. Este está muy bueno, muy, muy bueno, pero este sería para vender. No les toque vender rutinas para otros lugares. Que no se ve tan bien, pero está bueno también el grupo muscular, abarcan grupos musculares grandes. Y bastante cargadito. Este es otra forma de, fíjense que este es muy directo, ¿sí? Acá le pone el nombre, este como que tiene ya listo y lo que cambia solamente son las series y algunas acotaciones, ¿sí? Los ejercicios ya están estipulados y lo que hace el entrenador es completa, ta, 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 ta. Esto regularmente damos cuando, qué sé yo, para alguien inicial, por ejemplo, pueden tener una rutina así, ustedes le orientan la primera semana, ya la segunda semana viene y busca su ficha de entrenamiento nada más, o lo ponen en una pizarra. ¿Dónde está la variación? Simplemente de acuerdo a la condición del alumno y cómo vayan asimilando, le varían las series, las repeticiones y las cargas, pero se mantienen con los mismos ejercicios. Hay otra distribución también, este me encanta, es sencillito, lleva, solamente que lleva, por supuesto, trabajarlo de una computadora es mucho más fácil porque después imprimo nomás ya y dejo, por ejemplo, lo que es la parte de series y repeticiones y los descansos, dejo libre y eso es lo que yo completo como entrenador, ¿sí? Entonces facilitan las cosas también. Este es bastante más complejo y bastante cargadito.
Ahí pone como una ficha prácticamente, o sea, cuántas veces a la semana, cuánto es su duración, cuánto descanso entre ejercicios de forma general, distribuye los grupos y los días de entrenamiento y por supuesto tiene la serie, las repeticiones, el peso, la cadencia y el descanso, que me gusta bastante porque marca el porcentaje también. Pero si pudieran incluirle el dibujito sería súper lindo porque así es re fácil después. Ustedes ya tienen armado y en base a eso nomás ya después le van modificando los ejercicios en la computadora, imprimen y dejan libre, como les decía, de parte de series, repeticiones y demás. Van haciendo diferentes rutinas. Y para principiantes siempre es necesario que tenga la imagen de referencia. Por supuesto que ustedes le controlen, ¿verdad? Ya después pueden ir dando o acoplando más detalles, así ya sin el dibujo, ya una vez que manejen, ya son personas que pasaron 3, 4 meses, entonces le cambian y optan por una de estas alternativas también. Esto es súper importante, chicos, referirnos a las etapas de la vida y esto empezando, o sea, desde el principio con el tema de lo que es entrenamiento de fuerza en niños y en adultos. Tenemos que saber diferenciar. Les decía que hay que tener en cuenta las características físicas como psicológicas también, ¿sí? Entonces, acá tenemos la etapa en los hombres, la etapa en las mujeres y los años que se toman de referencia. Creo que esto ya es lo último. Si hablamos de niñez, se abarca de entre 5 a 13 años, son niños todavía, son niños preadolescentes a los 13, ¿verdad? Adolescencia sería de 14 a 17 años. Adultos jóvenes sería de 18 a 35 años, o sea, nuestro rango de edad de todos los que estamos en el grupo. Adultos, para las mujeres se divide en pre y posmenopausia, ¿sí? Que tenemos de 35 a 50 años, entramos ya en la premenopausia y posmenopausia sería de 50 a 64. Y la tercera edad que se refiere a mayores de 65 años. ¿Está bien? Tomar en cuenta esas características. Ejemplo de un reparto temporal de diferentes partes, o sea, cómo sería la división de las diferentes partes en una sesión de entrenamiento, cuánto tiempo le voy a dedicar al calentamiento, cuánto tiempo según la edad o según el periodo, la etapa de vida que tengan, ¿verdad? Cuánto tiempo le dedico a la parte inicial, a la parte principal y a la parte final. Niñez y adolescencia, un calentamiento de 15 minutos, una parte principal de 38 a 40 minutos y una vuelta a la calma de 7 minutos. Fíjense que ahí está la programación. Adultez sería 15 minutos, un calentamiento de 15, una parte principal de 30 y una vuelta a la calma de 15, de 10 a 15 minutos. Y en la vejez son 18 minutos de calentamiento, 27 a 30 en la parte principal y la vuelta a la calma son 15 minutos. Recomendación según autores, ¿verdad? Eso les voy a dejar para que ustedes lean. Acá tienen cuál es el objetivo que se persigue cuando se trabaja con niños, qué tipo de ejercicio se recomienda y cuáles son las capacidades o las cualidades que se deben trabajar, ¿sí? Y la frecuencia semanal y la duración mínima que tiene que tener según la etapa. ¿Estamos? Ustedes lo van a leer, está muy bueno, muy bien enfocado. Y por supuesto está recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esto va enlazado o enfocado a todo tipo de actividad, chicos, ¿sí? Fíjense, acá tienen adultos con obesidad o diabetes tipo 2, mujeres en pre y posmenopausia. Es súper importante determinar esas diferentes etapas también, ¿sí? Bueno, chicos, hasta ahí. Yo sé que la clase de hoy a lo mejor nos referimos a fuerza, nos referimos ya a lo que es estructuración, planificación, periodización. Yo sé que van a tener sus dudas. Les voy a volver a explicar sin ningún problema. Les recomiendo que vean ya con quién van a trabajar o si van a trabajar de forma. Eso ya vamos a determinar en la siguiente clase. La siguiente clase, chicos, voy a pedirles, por favor, tengo programada una pequeña cirugía, entonces para el viernes, no sé en qué condiciones esté, para el sábado nos toca clase presencial, pero les voy a pedir pasar el examen para ese día y para el 5 de agosto, los primeros días de agosto, no sé si era 5 o 4, ahí recién vamos a tener nuestra clase presencial y ahí vamos a hacer nuestro festejo del Día de la Amistad, si se puede. Y ahí ya me vienen con la idea, más o menos voy a trabajar con esta edad, voy a trabajar con varón, voy a programar un entrenamiento para esta edad, para 6 meses, para tanto, ¿cómo puedo ir haciendo? Y vengan ya con una idea, chicos.
porque si dejan pasar mucho tiempo se le van a ir las ideas y vayan plasmando, ¿sí? Vean si lo van a trabajar individual o en pareja, por favor, porque ese es su trabajo final. Y estamos a 2 módulos de terminar, así que tienen igual 2 meses para preparar esto. ¿Está? ¿Alguna duda, queja, sugerencia, chicos? Profe, no Sí, entendí muy bien. El 5 y el 6, entonces, vamos a tener la presencial. el 5 recién creo que es, cada sábado 5 El creo 5 es, sí, 5 es sábado. ese 5 recién, y 6, entonces la presencial. Para 5, aclarar nomás por lo que 5, estoy lejos. sí, 5 Súper, profe. está bien, así se organiza. Ay, perdón, 5 y 6, ya estoy en modo que tengo que venir esos 2 días. Disculpa, el 5 sábado. Bueno, profe, mucho éxito en tu cirugía, que todo te salga súper bien. Vamos a estar rezando por vos. Gracias, gracias. Y bueno, si Dios permite, nos vemos entonces el 5. Así mismo. Entonces, próximo sábado tienen examen, vayan trabajando ya sobre esto, por favor, chicos, no dejen para última hora porque a última hora se van a hacer bolsa. Y ahí tienen los ejemplos, pueden ir sacando cositas y cositas de cada cuadro que tiene, de cada imagen que tienen. Y escriban en el grupo, chicos, y compartan en el grupo y que ahí igual vamos a ir agregando cosas. ¿Está bien? Que tengan buen fin de semana. Excelente, profe. Gracias.